Good afternoon, everyone. Welcome to our continuation of our 150th period of sessions. In this session, we are going to be addressing the situation of the right to nationality of Dominicans of Haitian descent affected by denationalization policies in the Dominican Republic. I want to especially welcome the state of Dominican Republic, who is here with us in the spirit of cooperation and furthering human rights, and also, of course, our petitioners who are here with us, and we are very happy to have you with us. Both of you, this, of course, presents a very significant opportunity for the Commission to have information as a follow-up and update on a very important visit that we made in December of 2013, and enables us to effectively monitor the situation on a subject which is of great importance to the entire region. I have with me former President Commissioner Felipe Gonzalez, who is the Rapporteur for Migrants, and we also have with us former Second Vice President Rosa Maria Ortiz, who is the Rapporteur for the Dominican Republic, and with us one of our new commissioners, Commissioner James Cavallaro. What we will do is that we would give each of the parties 20 minutes to make their presentations, after which we will give some comments, some questions if we have them, and then we should have a further opportunity to respond to the comments and questions. And I will ask the petitions to begin. Thank you. Sí, buenas tardes, señora Presidenta, comisionados, comisionada, ilustre representación del Estado Dominicano. Las organizaciones aquí presentes representamos a la plataforma Dominicanos y Dominicanas por Derecho, una agrupación de más de 15 organizaciones que defienden el derecho a la nacionalidad de las personas afectadas por la política de desnacionalización que el gobierno dominicano ha venido aplicando desde el año 2007. Agradecemos la atención sostenida que la Comisión Interamericana ha dado a este tema a través de todo este tiempo. Con el espíritu de aportar mayor información para que la Comisión pueda emitir su informe final sobre la visita a República Dominicana, a continuación dividiremos nuestra exposición en los siguientes temas. En primer lugar, hablaremos sobre el agravamiento que con posterioridad a la emisión de la sentencia TC 168 se ha venido presentando sobre esta temática. Hemos identificado elementos en común que tienen ya los recientes fallos, suman 4 fallos del Tribunal Constitucional que afectan a más de 31 personas. También se han presentado nuevas demandas de nulidad. Hablaremos sobre la desnacionalización administrativa, que tiene que ver con la inscripción en los libros de extranjería de actas de nacimiento ya existentes, y finalmente haremos algunas conclusiones y formularemos nuestro petitorio. Señoras y señores, esta silla representa a la señora Juliana de Guispierre, quien tenía que estar juntamente con nosotros en esta hora, pero no estuvo, a pesar de que gozaba de medidas cautelares dispuestas por esta comisión. También gozaba de la protección del ACNUR y haber tenido un visado especial, y aún así, en territorio dominicano no se le permitió salir. A pesar de las observaciones realizadas por la Honorable Comisión al final del año 2006, de los llamados de atención de la sociedad civil, organizaciones internacionales del Estado Dominicano, a 6 meses de dictada la sentencia 168, el mismo persiste en mantener política contraria al criterio de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Constitución de la República Dominicana. Las personas afectadas se encuentran en todos los sectores, incluyendo militares, policías, artistas, profesionales, dirigentes políticos, funcionarios civiles. Por tanto, es un problema de derechos humanos que afecta a miles de personas y familias. A partir del informe preliminar de esta honorable comisión con relación a la visita en loco, que hiciera los pronunciamientos que hiciera el Estado y las organizaciones internacionales, así como el compromiso político hecho por el presidente de nuestro país, se albergó una esperanza de que el Estado dominicano iba a restituir los derechos vulnerados lamentablemente. Honorable, eso ha sido todo en el sentido contrario. Como podrán constatar, señoras y señores comisionados, la situación ha empeorado para el perjuicio de los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana. En el análisis
de las decisiones y de la sentencia del Tribunal Constitucional, ha habido 3 sentencias con posterioridad a la 168-13, manteniendo su criterio que de que no ostentan la nacionalidad dominicana las personas nacidas en el territorio dominicano, que sean hijos de personas con situación migratoria irregular. Estas sentencias reiteran las aplicaciones retroactivas de la Constitución, y como consecuencia, los cuales hacemos referencia son la identificación de la sentencia 275 del 26 de diciembre del año 2013, la 290 del 30 de diciembre y la del 28 de febrero del año 2014, las cuales tienen elementos en común que a partir de ahí le damos al compañero Natanael, que a continuación dará los otros pormenores de la misma sentencia. Esas sentencias ratifican la interpretación retroactiva y arbitraria del término en tránsito, establecida en el caso de Juliana de Guispierre a través de la sentencia 168-13. Reafirman y avalan las disposiciones administrativas y la práctica establecida en la circular 17 del 2007 y la resolución 12 del 2007 de la Junta Central Electoral. Insisten en condicionar la nacionalidad de los solicitantes de amparo a la condición migratoria de sus padres, no solo ignorando la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de las niñas Jan y Bósico, sino separándose del precedente establecido por dicha Corte. Reitera también la violación a 25 artículos de la Constitución Dominicana, 4 principios y 13 artículos del Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, 4 artículos del Código Civil Dominicano, 10 artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10 artículos de la Convención sobre Derechos del Niño. Violentan las reglas del debido proceso, seguridad jurídica y derecho de defensa. Por ejemplo, la siguiente. A. En la última sentencia se ordena que a 2 de las recurridas, la Dirección General de Migración le entregue un permiso de estadía temporal, documento que está reservado de manera exclusiva para los extranjeros en proceso de regulación y no a las personas nacionales dominicanas. B. El Tribunal Constitucional no tomó en cuenta los escritos presentados por las personas accionantes de amparo e incluso señaló que no se presentaron escritos de defensa, aun cuando lo mismo fueron presentados a tiempo, violando así el derecho de defensa de los amparistas. Y C. Las audiencias se realizaron a puertas cerradas, cuando lo pertinente sería que se llevaran a cabo audiencias públicas y transparentes. Estas sentencias agravan la vulnerabilidad de los dominicanos y dominicanas que solicitaban su cédula de identidad y que habían obtenido sentencia favorable por tribunales de primera instancia. Persisten en la denegación de justicia en perjuicio de una población vulnerable y excluida. Pasan por alto el principio de favorabilidad consagrado en el artículo 74 de la Constitución. Este artículo ordena interpretar y reglamentar los derechos y garantías fundamentales en el sentido más favorable al titular de los mismos. Someten las personas afectadas a un proceso de duración indefinida y totalmente desamparado en sus derechos fundamentales. Prejuzgan el fondo de los posteriores procesos, extralimitándose en sus poderes y competencias, ya que el Tribunal Constitucional únicamente debe establecer si se ha violado el derecho fundamental o no, y restablecer el derecho o impedir su violación. En cambio, las sentencias del Tribunal Constitucional ordenan a la Junta Central Electoral demandar en nulidad las actas de nacimiento, lo cual condiciona a los tribunales jerárquicamente inferiores a adoptar las determinaciones del Tribunal Constitucional. Ello afecta a la independencia judicial. Unido a esto, tenemos las demandas en nulidades y el problema del acceso a la justicia y al debido proceso. Desde la sentencia 168-13 y después de la visita en loco, la Junta Central Electoral ha demandado en nulidad de las actas de nacimiento de cientos de casos nuevos. Estas demandas en nulidad de actas de nacimiento se realizan mediante un proceso civil ordinario, costoso, que comporta plazos fatales y en los que las partes demandantes, la Junta Central Electoral tiene el control de todas las pruebas que se deben generar en el proceso. Muchas de estas demandas
en nulidad se están realizando bajo el procedimiento de domicilio desconocido. Es decir, que los demandados no tienen conocimiento de la misma porque no son debidamente notificados, lo cual violenta el proceso de defensa y el debido proceso. Paso a la compañera Ana María. Señores comisionados y comisionadas, a continuación enumeraremos los acontecimientos políticos más importantes registrados en República Dominicana a partir de la visita in loco de la Comisión. La reacción de la Cancillería al informe de la Comisión fue de calificarlo como subjetivo, parcial y unilateral. Diferentes actores del Estado y de los medios de comunicación intencionalmente buscan confundir a la opinión pública equiparando nacionalidad y migración, cuando son dos situaciones y aspectos jurídicos completamente diferentes. En efecto, el objeto de las acciones de amparo a las que hemos hecho referencia versan únicamente sobre cuestiones de nacionalidad y no sobre migración. El Tribunal Constitucional continúa alejándose de la misma Constitución dominicana, emitiendo 3 sentencias que confirman el criterio de la sentencia 168-13. En estas se reiteran también los votos disidentes de las honorables magistradas Katia Jiménez e Isabel Bonilla. Nuevamente, el presidente del Tribunal Constitucional, en su discurso del 27 de enero pasado, indicó que las acciones o decisiones de los poderes públicos, instituciones o personas que desconozcan la sentencia estarían cometiendo una subversión al orden constitucional. A inicio de febrero, tuvo lugar el examen periódico universal, realizado a la República Dominicana en el Consejo de Derechos Humanos, en el marco del cual más de 20 países expresaron su preocupación por la inseguridad jurídica que provoca la retroactividad establecida en la sentencia 168-13 y el riesgo de apatridia en el que se encuentran miles de dominicanos de ascendencia haitiana en el país. A inicio de febrero, la encuesta Gallup Hoy reveló que el 52% de los dominicanos consideran que son dominicanos los hijos de inmigrantes indocumentados. Sin embargo, hasta ahora, el Estado no ha adoptado una medida concreta orientada a resolver este problema, garantizando los derechos humanos de los afectados, lo cual mantiene en incertidumbre e inseguridad jurídica a decenas de miles de personas. En conclusión, el presidente de la República Dominicana, licenciado Danilo Medina Sánchez, anunció que presentaría una solución institucional garantizando los derechos fundamentales de los afectados y las afectadas, lo cual ha expresado incluso ante organismos internacionales. Sin embargo, aún no se conocen los detalles de dicha propuesta, retardo que nos preocupa. Es necesario que cada institución competente del Estado adopte las medidas necesarias para garantizar el derecho a la nacionalidad. Contamos con la voluntad del Poder Ejecutivo de emprender una salida institucional que garantice el respeto de los derechos humanos. Saludamos aquellas iniciativas que el Poder Ejecutivo ha tomado y pueda tomar en el futuro para preservar los derechos humanos de los afectados. Sin embargo, recordamos que los estados no pueden invocar su derecho interno para incumplir con sus compromisos internacionales, constitucionalmente afirmados, como es nuestro caso. Por otro lado, nos preocupa que el Estado haya negado la autorización de salida a Juliana de Guiz para que pudiera asistir a esta audiencia, aunque valoramos como positiva la presencia del Estado en esta audiencia, lo cual expresa su reconocimiento a la potestad de esta comisión para atender este asunto. Honorables señoras y señores comisionados, en virtud de todo lo anterior expuesto, tenemos a bien formularle las siguientes peticiones. Primero, tomar nota del agravamiento de la situación de vulneración del derecho a la nacionalidad de los dominicanos de ascendencia haitiana y de otros países, así como de la renuencia del Estado dominicano a reconocer sus derechos. Segundo,
observar que la adopción de una ley de naturalización de los dominicanos de ascendencia extranjera, como se pretende, constituiría una vulneración del derecho a la nacionalidad, toda vez que ésta restringe sus derechos ciudadanos y políticos. Tercero, reiterar al Estado dominicano la observancia de las recomendaciones contenidas en el informe preliminar de la Comisión del 6 de diciembre del 2013 que se formulara en ocasión de la visita in loco a la República Dominicana. Y cuarto, que recuerde al Estado su obligación de garantizar la protección de los defensores de derechos humanos y disuadir a quienes descalifican este trabajo con campañas que incitan a la violencia social. Es obligación del Estado proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos, adoptando medidas para evitar que sean víctimas de agresiones físicas y verbales, tanto de agentes del Estado como de terceros particulares. Muchas gracias. Sí, señora presidenta, señores comisionados, señora comisionada, con esta exposición hemos decidido dejar los últimos minutos para un intercambio con la comisión porque hay un gran número de víctimas que son representadas por las organizaciones aquí presentes, tanto a nivel nacional como internacional, y si fuera el caso podríamos entrar en detalles más específicos, pero creemos que el diálogo con el gobierno enriquecería este espacio. So we will preserve those minutes afterwards. I'd now like to invite the state to 20 minutes to respond. Thank you. Sí, gracias, señora presidenta. La delegación de la República Dominicana saluda nuevamente a los honorables comisionados, a los representantes de la Secretaría Ejecutiva y a los solicitantes de esta audiencia temática. Con relación a esta audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación del derecho a la nacionalidad de los dominicanos de ascendencia haitiana afectados por la política de desnacionalización a petición de las organizaciones Centro Pedro Francisco Bernó, Solidaridad Fronteriza, Centro de Acción Social y Agraria, Fundación Étnica Integral, Centro Cultural Dominico Haitiano, Movimiento Sociocultural de Trabajadores Haitianos, Observatorio de Migrantes del Caribe, Colectiva Mujer y Salud y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Nuestra posición es la siguiente. En cumplimiento con lo dispuesto por el Consejo Nacional de Migración, en aplicación a la sentencia 168/13 del 23 de septiembre del 2013, la Junta Central Electoral llevó a cabo un levantamiento o preauditoría a los fines de determinar el impacto de la referida decisión en la población inscrita en el Registro Civil Nacional. La Junta Central Electoral realizó dicho levantamiento en el mes de noviembre del 2013, escrutando los libros de registros de nacimiento en sus archivos desde el año 1929 hasta el año 2007. Los libros de nacimiento se estimaron en 56.564 para dicho periodo, de los cuales se procesaron 55.542 para un 98%, un 2% correspondiente a 1.022 libros no se procesaron por encontrarse en estado de deterioro y o reconstrucción. En estos libros se inventariaron 53.847 registros de nacimiento. La cantidad de registros inventariados corresponde a un 0.57%
en relación con la población dominicana ascendente a 9.446.281 personas, conforme fue arrojado en el Censo Nacional del año 2010. Este es el impacto real de la sentencia 168/13 con relación a las personas inscritas en el registro civil, sea de manera regular o irregular, desde 1929 hasta la fecha. Los parámetros, ¿cuáles fueron los parámetros utilizados? Los libros fueron escrutados teniendo en cuenta los criterios legales relativos al régimen de adquisición de la nacionalidad dominicana establecidos en las interpretaciones realizadas por la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional de nuestras normas jurídicas en sus respectivos pronunciamientos, a saber, señalan, gozan de la nacionalidad dominicana cito, todas, aquellas que gozaren de esta calidad en virtud de constituciones y leyes anteriores, es decir, quienes la hayan obtenido con anterioridad a la promulgación de la Constitución del 2010 en correspondencia con la ley. B. Las nacidas en territorio dominicano, exceptuando las hijos, de extranjeros residentes en la República Dominicana que formasen parte de la representación diplomática y quienes carezcan de un permiso de residencia legal emitido por la autoridad dominicana correspondiente. Las hijas de padres dominicanos en el extranjero, bajo la condición de que a los 18 años puedan manifestar su voluntad ante la autoridad competente de ser titular de otra nacionalidad. D. Las extranjeras que contraigan matrimonio con una dominicana o un dominicano y opten por la nacionalidad del cónyuge. Y C. Las personas naturalizadas. En concordancia con lo anterior, de manera concreta, la Junta Central Electoral aplicó dicha normativa al escrutinio de los actos registrales bajo su cargo, en los casos expuestos a continuación, en los cuales se verifica que ciertamente gozaban de la nacionalidad dominicana. Las nacidas de ambos padres extranjeros portadores de cédulas de identidad como residente legal. B. Las hijas de una extranjero no documentado o documentada, siempre que el otro padre o madre tenga su cédula de residencia legal al momento del nacimiento. C. Quienes contraigan matrimonio con un dominicano o una dominicana. D. Las hijas de un dominicano cuando uno de los padres sea extranjero, esté documentado o no. Las inscritas que prueben que al momento del nacimiento uno de los padres poseía una cédula de identidad o residencia legal, independientemente de que figuren inscritos con fichas. F. Las inscritas que, a pesar de comprobarse que el declarante hizo uso de documentos falsos o datos viciados al margen del hecho punible, prueben que al momento del nacimiento del inscrito ya poseían un documento de residencia legal
y aparece en el archivo como válida. La Junta Central Electoral consideró como personas inscritas de forma irregular en el registro civil, en observancia de las constituciones dominicanas vigentes en el momento de que se tratase entre 1929 y 2007, así como las leyes nacionales al respecto, los siguientes casos. 1. Las hijos, hijas de extranjeros, extranjeras, inscritos sin documentos que determinen el estatus migratorio de los padres. 2. Las que obtuvieron los documentos con suplantación de identidad de la persona que realiza la declaración. Y 3. Las inscritos e inscritas con fichas u otros documentos no admitidos ni autorizados por la ley. Resultados del levantamiento. El levantamiento realizado por la Junta Central Electoral de los registros de nacimientos de hijos de padres extranjeros arrojó que personas de 117 nacionalidades habían registrado los nacimientos de sus hijos e hijas entre 1929 y 2007. De los 53.847 registros de nacimiento revisados, se encontró que 29.455 nacimientos, equivalentes al 55% de los revisados, fueron registrados utilizando la cédula de identidad de al menos uno de los padres. 4.854 nacimientos, equivalentes a un 9%, fueron registrados utilizando fichas. 5.297 nacimientos, equivalentes a un 10%, fueron registrados utilizando pasaportes, y 14.237 nacimientos, equivalentes a un 26%, fueron registrados utilizando otros tipos de documentos. Al clasificar los resultados del levantamiento en razón de la nacionalidad de los padres, se encontró que 36.326 de los nacidos correspondían a hijos e hijas de nacionales haitianos. En 3.685 registros de nacimientos, la nacionalidad de los padres no fue codificada, y 2.508 correspondían a hijos de nacionales estadounidenses. De los 36.326 nacionales haitianos que registraron nacimientos de sus hijos, hijas, entre 1929 y 2007, 22.689 lo hicieron utilizando al menos uno de los padres cédula de identidad, lo que corresponde al 62% de las declaraciones de nacimientos realizadas por dichos nacionales en el periodo indicado. 13.672 nacimientos de hijos, hijas de padres o madres de nacionalidad haitiana fueron registrados sin esto contar con cédula de identidad, lo que representa un 38%. 13.672 registros de nacimientos de hijos o hijas de padre y madre de nacionalidad haitiana representan un 0.14% de la población nacional registrada al 2010 y un 20% del total de nacimiento de hijos e hijas de padres extranjeros ascendentes a 53.847.
Luego de este levantamiento preliminar, la Junta Central Electoral realizará una auditoría de los libros y registros del registro civil desde el 21 de junio de 1929 para determinar el estatus de todos los extranjeros inscritos en los mismos, identificarlos e integrarlos en una lista documental digital que luego será remitido al Ministerio de Relaciones Exteriores para los fines respectivos, ordenado en la sentencia 168-13. La auditoría tendrá la finalidad de establecer la regularidad o no de los folios encontrados en el levantamiento realizado en noviembre del 2013. Los objetivos de este proceso serán los siguientes: preparar la documentación de todos los inscritos hijos de padres extranjeros, definir el procedimiento para la normalización del registro de los hallazgos, preparar la documentación de todos los registros de nacimiento irregulares que se normalicen al ser inscritos en el libro especial según el año que corresponda a cada uno, y preparar el procedimiento para la remisión de documentos a las instituciones vinculadas. Este proceso tendrá una duración estimada de 240 días de trabajo y conllevará una inversión de 213.000 millones para crear un equipo de 220 personas entre inspectores, abogados, escaneadores y digitadores denominado, comilla, unidad multidisciplinaria, cierre comilla, conforme al proyecto elaborado por la Comisión de Oficialías de dicha institución el 16 de diciembre del 2013. El proceso iniciará en los próximos meses en cuanto termine de afinarse los detalles logísticos. Más recientemente, el pasado 12 de marzo del 2014, la Junta Central Electoral y el Ministerio de Interior y Policía firmaron un acuerdo de colaboración para viabilizar el Plan Nacional de Regulación de Extranjeros, mediante el cual se establecerán estaciones de consultas maestras de cedulados y las informaciones del registro civil en los centros donde funcionará la recepción de solicitudes de las personas que se acojan al plan. Este acuerdo se hace en cumplimiento con las responsabilidades asignadas a dicho ministerio por el decreto 327-13 relativa al Plan Nacional de Regularización. A través de este acuerdo, la Junta Central Electoral autoriza la consulta en línea al maestro de cedulados y a las informaciones de los extranjeros que figuran en el registro civil dominicano, y en las estaciones de consulta que estarán instaladas en las gobernaciones provinciales. A tales fines se podrán realizar búsquedas y comparaciones de datos, incluyendo las comparaciones biométricas de fotos y huellas dactilares del individuo. Para concluir, la delegación dominicana desea expresar su preocupación por las reiteradas convocatorias de audiencias temáticas para tratar este tema. Recordamos que la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo en el mes de diciembre del 2013, apenas hace 3 meses, una visita en loco por invitación del gobierno dominicano, en la que tuvo la oportunidad de tratar de manera directa con todos los actores los temas que estamos ventilando esta tarde. La Honorable Comisión tiene entre sus tareas pendientes rendir al país el informe correspondiente para que el Estado pueda formular las observaciones del lugar. No obstante, el gobierno dominicano, respetuoso de sus compromisos internacionales, ha hecho presencia a estas audiencias. Muchas gracias. Thank you very much, Ambassador. I'm now going to give you your 6 minutes, which you did not use on the last occasion. Sí, gracias, señora presidenta. Nos vamos a abrir el uso de la palabra entre varias de las personas aquí representadas. Simplemente quisiera señalar que
sobre la afirmación de que este es el impacto real de las personas afectadas con las cifras que ya se mencionó por parte de la ilustre delegación del Estado Dominicano. Queremos resaltar que esas cifras ya eran de conocimiento de la Comisión Interamericana. En la página 8 del informe preliminar, precisamente a raíz de la visita, están las cifras que se han manejado y se hace la aclaración de que estos números no son definitivos, toda vez que no se incluye a las personas que no fueron registradas, y precisamente ese es uno de los grandes reclamos, que la manera como se están llevando a cabo los censos o los levantamientos de esta información no incluyen a hijos o personas de segunda, tercera generación. Por eso es que las cifras son mucho más elevadas. Cedo la palabra a mi compañero Natanael para que comente más sobre este. Nos vamos a referir muy breve, porque entendemos que es parte de una estrategia del Estado Dominicano de rehuir su responsabilidad y querernos hacernos perder en alguna medida el tiempo alrededor de una supuesta acción que ha tratado de determinar el impacto de la sentencia. Impacto, según ellos, que parece incluso ser insignificante. La misma realidad en la entrevista que sostuvo la comisión en la visita que realizara desmiente dicho impacto, porque precisamente y en esas condiciones una muestra muy representativa y mínima de afectados tuvo la oportunidad de contactarlos, y fueron cientos o miles de las personas que concurrieron a los distintos lugares donde podían formular su denuncia. Pero además hay un acucioso investigador periodista dominicano de nombre Juan Bolívar Díaz, que le hizo un análisis o una auditoría a dicha auditoría, y en la que él señalaba que en atención a la cantidad de libros revisados, la cantidad de hombres que se emplearon para la revisión del mismo, y el hecho de que lo hicieran en un tiempo récord de 3 o 4 días, implicaban que cada uno de esos agentes de la Junta Central Electoral tuvieran que revisar decenas de libros, y no por día, sino por horas, cuestiones que son imposibles. Esa estrategia de querer llevarnos al terreno de esa auditoría que ha hecho la Junta Central Electoral, no la vamos a asumir. Y no la asumimos porque la misma Junta se ha estado diciendo, de tal forma que recientemente han establecido la necesidad de tener que hacer un segundo levantamiento en atención a que en el mismo hay una serie de criterios que no fueron observados. Por lo tanto, de lo que se trata es de que el estado de respuesta a lo que hemos dicho en la petición, de que la condición de vulnerabilidad se ha agravado, que el Tribunal Constitucional ha reiterado su desconocimiento al precedente internacional de la Corte, que ha afectado a nuevos peticionarios, y que ese es un indicio de que no existe voluntad política en el Estado Dominicano de resolver el problema. No es un problema de cifras y de números, y que quisiera recordarle a la colega algo que con frecuencia utilizamos en los tribunales, y es que las partes no pueden fabricar o preconstituir sus propias pruebas, que es lo que está haciendo la Junta Central Electoral. Gracias. En ese sentido, nosotros queremos expresar en nombre de todos los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana que nosotros tenemos el derecho a existir con dignidad, porque lo que hicieron nuestros padres fue forjar la economía del país, de la República Dominicana, y hoy nos estrujan en la cara, nos pisan, nos maltratan, dañando nuestro sentimiento dominicano. Y quiero decir a viva voz aquí ante los comisionados que me resisto a aceptar a que me desnacionalicen a mí, a mis hijos y a todos los dominicanos y dominicanas de padre haitiano, porque se trata de un crimen de lesa humanidad del Estado Dominicano y la Junta Central Electoral, y tenemos que decirle no, esto no se hace, porque somos dominicanos como el que más, somos tan dominicanos como Gregorio Luperón, que era dominicano de ascendencia haitiana,
Y queremos dejarlo bien claro, no vamos a rehuir a nuestra responsabilidad y vamos a decir presente en este sentido, respetando la Constitución y las normas democráticas para exigir nuestros derechos. Hay algo que ha dicho el Estado que me preocupa mucho y es sobre el libro especial. Esta mesa necesita una pequeña explicación en qué consiste este libro, porque no entiendo por qué las personas ya inscritas en un registro civil, como se tiene, van a ir a un libro especial. Yo quiero que me expliquen, fue dicho en el discurso hace unos minutos y no tenemos ese concepto claro. Gracias. Y solamente para concluir esta presentación, hay otros aspectos interesantes, en un minuto simplemente, que la Comisión debe incluir en su informe. Por ejemplo, el control de convencionalidad que el Tribunal Constitucional hace de esta última sentencia, la 28-14 de febrero de este año. Es importante que la Comisión lo analice, toda vez que el Tribunal de Primera Instancia citó precedentes interamericanos, citó los derechos consagrados en instrumentos internacionales de derechos humanos, y todo esto fue ignorado por parte del Tribunal Constitucional. Thank you very much. Before I proceed, for the record once more, I just wanted to again express our deep concern at the fact that Juliana de Guise was not permitted or was not able to come to protect her rights and pursue her rights in international tribunal, and in fact in violation of our own precautionary measure. I think it's important to state this up front. I would now ask Commissioner Rosa Maria Ortiz, who's the rapporteur for the Dominican Republic, to speak. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a los peticionarios y también a las autoridades del Estado. Somos conscientes de que estamos tratando un tema sumamente complejo, con muchas aristas, y que no vamos a poder referirnos en esta audiencia a todas ellas. Me gustaría preguntar al Estado qué sucedió con la señora Juliana de Guise y qué medidas ha tomado por esta imposibilidad de ella de viajar, por esta restricción a su movilización. También me gustaría preguntar al Estado si por muchos años han reconocido como nacionales a personas nacidas en República Dominicana, hijos de extranjeros, y que si bien la Constitución desde 1929 habla de extranjeros en tránsito, la interpretación que daban a esas expresiones ha ido cambiando con el tiempo, y la prueba es que existen miles de personas nacidas en República Dominicana, hijos de extranjeros, que han sido reconocidos como nacionales. Entonces, ¿qué responsabilidad asume el Estado de haber dado la nacionalidad en esas condiciones a estas personas, y en este momento por un fallo del Tribunal Constitucional 168 del año 2013 determinan que pierden su nacionalidad? ¿De qué manera piensa el Estado reparar ese daño? Porque, como usted bien sabe, el derecho a la identidad y sobre todo las consecuencias de la falta de identidad incluso afectan a los hijos y a los nietos de estas personas, y no se puede vivir sin la existencia jurídica de la persona. Vemos que el Estado está haciendo un gran esfuerzo en muchísimos sentidos, pero no vemos que sean esos esfuerzos en la dirección correcta, en la dirección que tanto el sistema interamericano, a través de sentencias y de recomendaciones, así como de recomendaciones de los comités de Naciones Unidas, en reiteradas oportunidades y hace ya más de 10 años, vienen haciendo a la República Dominicana. Tomo nota también del hecho de que las consultas en relación a la población dominicana de
que el 52% de la población consultada admiten que los hijos de migrantes nacidos en República Dominicana sean reconocidos como dominicanos. ¿Hay alguna, también tomo nota de señales de parte del Poder Ejecutivo de preservar los derechos a los que estoy haciendo referencia de estos afectados? ¿Habría alguna esperanza? ¿Habría alguna información que nos puedan dar para que estas miles de personas que según ACNUR alcanzarían a 210.023 personas apátridas como resultado de este fallo, ¿qué nos pueden decir como una posibilidad de que la restitución de estos derechos pueda ser una realidad en República Dominicana? Muchas gracias. I would ask Commissioner Felipe González to speak. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera partir haciendo una observación respecto del sentido que tienen las observaciones preliminares que hace la Comisión Interamericana al concluir la visita a países. Y en este sentido equivalente, por ejemplo, a las que hacen los relatores de Naciones Unidas. La Comisión, cuando emite un conjunto de observaciones preliminares al concluir una visita, como lo hizo respecto a República Dominicana, lo que está haciendo es llamar al Estado a tomar una serie de acciones de manera inmediata. Y esto tiene sentido porque, como es usual, los organismos internacionales de derechos humanos están subfinanciados y tardan en emitir sus informes amplios y extensos, ¿no es cierto? Entonces se emiten estas observaciones preliminares. De manera que no es que quede todo el asunto esperando hasta que se emita el informe final de la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana ya emitió un conjunto de observaciones preliminares, las presentó también ante el Consejo Permanente de la OEA, y en ese sentido lo que está esperando es una respuesta inmediata del Estado, sobre todo porque varios de los planteamientos que hace la Comisión en sus observaciones son de carácter urgente. Ahora, me parece que aquí hay un equívoco fundamental, que no es por falta de comprensión de ninguna de las partes, ni de la Comisión, sino porque obedece a dos aproximaciones diferentes. Yo creo que es bueno ponerlo sobre la mesa de manera clara. Aquí se nos ha dicho por la ilustre delegación del Estado que se trata de un plan de regularización de extranjeros. Es que eso precisamente lo que la Comisión ha dicho en las observaciones preliminares, que no se trata. No es de extranjeros. Ese es el problema, porque la forma como está diseñado el plan, en realidad está afectando a personas que han tenido la nacionalidad dominicana. Ese es el problema. Ese es el problema. Esto es distinto a lo que veíamos en la audiencia anterior, que efectivamente se refería a los extranjeros, a los migrantes. Pero aquí lo que se está tratando de hacer, y que es lo que la Comisión planteaba en su visita, es incorporar dentro de este plan de regularización a personas que ya tienen la nacionalidad. Ese es el problema central. Y en este sentido, la Comisión lo que dijo en sus observaciones fue, en las conclusiones, no se puede exigir que las personas con derecho a la nacionalidad, como aquellas desnacionalizadas bajo la sentencia 168.13, se registren como extranjeros como requisito para el reconocimiento de sus derechos. También dice la Comisión, las medidas para garantizar el derecho a la nacionalidad de las personas perjudicadas por la sentencia deben ser generales y automáticas. No es lo que ha ocurrido con la señora Juliana Deguis, que no ha podido venir aquí a esta audiencia. Y también señala la Comisión que es indispensable adoptar medidas urgentes que garanticen el pleno goce de los derechos humanos de las personas que han sido privadas de la nacionalidad, hasta tanto se implemente una solución de largo plazo que ponga fin a estas situaciones. Como bien decía la comisionada Ortiz, claro, el Estado está tomando una serie de medidas, pero van en una dirección distinta a la que ha señalado la Comisión Interamericana en sus observaciones preliminares y a lo que ha sido la jurisprudencia del sistema interamericano. Creo en ese sentido que hay que despejar el equívoco y que no se trata de incorporar en un plan de regularización a personas que ya tienen la nacionalidad dominicana.
Commissioner Caballero. En el interés del tiempo, me sumo a lo que ha colocado mis colegas y quisiera dejar tiempo para que puedan responder y que para el Estado pueda esclarecer qué está pasando en este punto. Gracias. We have heard about the worsening of the situation on the one hand by the petitioners and on the other many measures that are apparently being taken, but we had been told before of a 90-day plan. I recall that this was part of the whole project. We are now 6 months down the road. So although we agree it's not something that happens instantaneously, there needs to be results. And even in the way it's being handled, I'm concerned about what the petitioners have said about in-camera proceedings, or where we are having proceedings where the public is being barred, especially in a matter of such public importance and a matter of constitutional rights. So we think that there should be a transparent process. I echo, of course, some of the concerns and the reiteration of the conclusions that Commissioner Gonzalez made. Part of the problem is that we are still talking about ID, about naturalization and citizenship, and we are ignoring some of the basic premises where persons are being denied basic documents like your ID card and birth certificate. So you can't even get to that stage, and that is not being addressed. And we're still hearing about foreigners, which of course denies the very notion of citizenship, which is what the Commission is concerned about. I would have also liked to confirm, for the benefit of those here, that the Commission did indeed received thousands of petitions when we visited last year, so that confirms for us the enormity of the problem. And finally, we again today, the state talked a lot about its adherence to constitutional standards, which is fine, but seems not to acknowledge the other duty of the state in relation to its constitution, to bring it in line with international standards so that the very constitution could have integrity in the eyes of international human rights system. And I think that is really the core of the problem here. We still have a few minutes. I can give you 6 minutes to make any further observations. Petitioners, you may proceed. Habíamos observado cómo la estrategia de la delegación del Estado nos quería llevar al análisis del impacto. Y en las réplicas señalábamos que de lo que se trata son de 3 sentencias posteriores a la 168 que tienen elementos que son altamente preocupantes, que se alejan de ese precedente judicial que ya la Corte señaló en el entendido que el problema de la irregularidad no puede ser de carácter hereditario para los hijos que nacen en la República Dominicana. Pero también estábamos señalando de cómo sentencias de tal magnitud se han tomado en Cámara de Consejo. Es decir, los magistrados, sin audiencias públicas, donde puede escuchar las partes, han tomado la decisión que le place, eliminando de por sí el principio de la oralidad, que pudiéramos decir que es el elemento cardinal de la justicia del siglo XXI. La oralidad se ha impuesto. Sin embargo, no tenemos esas audiencias públicas en las que las partes puedan hacer sus reclamos. Pero más aún, dice el Tribunal Constitucional en su sentencia número 28 que los amparistas no presentaron su escrito de defensa. Cuestión que no responde a la realidad. Y tenemos la certificación del Tribunal de Primera Instancia donde se deposita el recurso. Y en el que estamos depositando un escrito de defensa de 38 páginas y con un anexo de 95 documentos, lo que ha conformado un voluminoso expediente que no es posible que 13 magistrados no hayan podido ver en el expediente. Pero más preocupante aún es que al decir que no hemos depositado los elementos de defensa, quiere decir que no han tomado en cuenta los argumentos de aquellos que están solicitando justicia. Por lo tanto, nos han colocado en un estado de indefensión. Nuestros argumentos ni siquiera han sido contemplados por el Tribunal Constitucional
antes de emitir una decisión de tal magnitud. Nosotros creemos que la prudencia, el sano juicio, aconseja que ante una situación de tal magnitud, y nosotros decimos que en la corta vida que tiene el Tribunal Constitucional, más en la larga vida que pueda tener en el futuro, no creemos que un caso de mayor trascendencia como el proceso de desnacionalización de cientos de miles de dominicanos puedan ellos conocer. Y la magnitud de ese caso ameritaba la transparencia y poder exponer ante la sociedad dominicana el tratamiento del tema. Por eso es que decimos que se están vulnerando también los derechos de defensa de los amparistas. Cuando yo preguntaba ahorita sobre el libro especial de extranjería o no sé, los nombres que se le ha dado en República Dominicana, era por resaltar el caso emblemático del niño Diomedes, el cual fue transcrito a un libro supuestamente especial. Ese niño fue declarado en 1998 como dominicano, como le corresponde naturalmente, pero ahora aparece como extranjero. Y República Dominicana está haciendo esto administrativamente, sin llamar a las partes, sin preguntarle. Simple y llanamente, cuando la persona va a buscar su acta de nacimiento, aparece como extranjero. Y es lo altamente preocupante, porque las personas, ¿qué nacionalidad puede tener una persona nacida en un territorio dominicana? Por ende, ¿qué nacionalidad está dando el Estado Dominicano? ¿Han consultado a algún otro país para que le den una nacionalidad a esas personas? No lo han hecho. Entonces, la sociedad civil está sumamente preocupada por esto. Y otro elemento muy importante también es de cómo esta condición de indefinición se va haciendo de manera hereditaria. O sea, que por la condición de indefinición de la identidad de la madre que es dominicana, que tiene su cédula o tiene su constancia de solicitud de cédula de identidad, se le ha negado la declaración a los niños recién nacidos. Y tenemos casos y sentencias que incluso dicen que no se le puede reconocer la identidad del niño por la nacionalidad de los abuelos. Ni siquiera es por la nacionalidad del padre, sino de los abuelos. Entonces, eso nos pone en una condición de extrema vulnerabilidad y de una condición que se va haciendo hereditaria de generación en generación, y hasta el momento no hemos visto por parte del Estado ningún tipo de iniciativa tendente a realmente restituir estos derechos que han sido vulnerados por las diferentes sentencias del Tribunal Constitucional. Thank you. I can give the state 6 minutes as well to make any further observations. Sí, gracias, señora presidenta. Me voy a referir a la pregunta que hizo la honorable comisionada Rosa María con relación a la situación de la joven Juliana. La verdad es que yo estaba en el país y he visto por la prensa, y me lo comentó María, que no había podido salir. Así que ninguna versión oficial la tengo. Pero estoy segura que inmediatamente regrese le mandaremos esas informaciones. Igualmente, las inquietudes de los peticionarios con relación al comportamiento de otros poderes del Estado, definitivamente será por escrito, que las mandaremos una vez que recojamos cuáles son las respuestas de esos poderes públicos. Es todo cuanto, señora presidenta. Muchas gracias. Anybody else has any further comment? La verdad es que yo creo que hubo varias preguntas que se dirigían al rol del Ejecutivo. Por ejemplo, cómo está constituido el libro que se señala que es para este registro para extranjeros, y que decíamos que es un problema realmente que se considere extranjero. Me parece que es un tema que es parte del que es potestad del Ejecutivo. Bueno, todo lo que tiene que ver con el estado civil de las personas lo lleva a un organismo autónomo que es la Junta Central Electoral, que no lo lleva el Poder Ejecutivo. Sí, perdón, que sí, pero para terminar. Pero el gobierno dictó un decreto. Entonces, cuando nosotros nos reunimos con el presidente de la República, le planteamos cuáles eran los problemas que veíamos en ese decreto, que tienen que ver precisamente con lo que se ha conversado aquí. Entonces, sería muy importante ver cómo se puede modificar ese criterio.
Perdón, comisionado, ¿cómo se puede modificar ese decreto? Criterios, esa aproximación de acuerdo a las observaciones que hace la Comisión en sus observaciones preliminares. Repito, todo lo mandaremos por escrito. Gracias. Thank you. Well, I do think that this is a matter of considerable importance to the entire region, as you can see from this region. And even if we don't get all of the answers that we want from the state, I think it is important to give the opportunity for those affected and those who represent those affected to be able to air their concerns in public, especially since it seems that it's not always possible at home in the courts to have public hearings. So we are happy at the Commission to be able to provide an opportunity for a public hearing, and we do hope to be able to get in writing some specific answers to some of the concerns that we've raised, including, of course, the plan that we were given lots of information in Dominican Republic. We have written documents which, of course, would be formally presented. So this is a matter of ongoing concern. So I would like to thank both parties, the industrial state of the Dominican Republic, for coming here and in the spirit of dialogue and cooperation, for agreeing to come and to speak with us and to give us your observations, and of course the many petitioners who traveled from the Dominican Republic to speak with us, and we continue to be receptive to further information. Thank you all and good evening.